desperdicié las semanas y los meses que perdí. Cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. Pero no debes desistir por haber fallado. Hay que seguir luchando y avanzando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado. Hay que seguir luchando y coronar y no hacer de la vida un mal otro peor. Porque un nuevo sol ya sube y va a brillar. Deja a un lado lo pasado y recomienza. Y al final de cada día no te dejes de preguntar ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que creo? ¿Qué he hecho hoy con mi vida? Dios me va a preguntar un día. Le tendré que responder un día. Amén. Vale, ya tiene que responder. Hermosa canción esa Venga. que nos pone cada uno a reflexionar, porque la verdad que ese día va a llegar. Ese día va a llegar tarde o temprano, y tenemos que saber que nosotros le vamos a responder al Señor. Mira, Padre, yo estuve en esto, o estuve en tal cosa, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro. O sea que vamos preparando y vamos a estar en los caminos del Señor, porque la verdad que fuera de ahí nada somos. Bien, vamos entonces de una vez con el mensaje de la palabra de Dios, con Arcadio Mata. Gloria a Dios, que el Señor nos continúe bendiciendo. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios para enseñarnos. Yo considero, salvo su mejor parecer, que cuando estamos leyendo la Biblia, Dios no está hablando a uno. Es como si te mandaran una carta a ti. Tenemos que entender eso. Dios nos habla a cada quien por su palabra. Como le había prometido, vamos a comenzar estudiando el libro de los Romanos. Si Dios me permite vivir algunos días más, los días que me queden, yo pienso dedicarlo totalmente al libro de los Romanos. Porque en el libro de los Romanos está detallado todo el sistema de vida que necesitamos vivir para entrar en el reino de los cielos. Quiero que Manuel me lea una porción, Así es. por favor. Vamos a ver esta porción de la palabra de Dios Prepárate. en Romanos capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Si Dios quiere. En el nombre de Romanos Jesús. capítulo 1, dice, ahí está en la pantalla, y dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia
y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El Señor añada bendición a su santa El iglesia. Señor nos continúa bendiciendo. Como ustedes vieron, Pablo se identifica como un siervo de Dios llamado, apartado de Jesucristo. Un verdadero siervo es el que está bajo las órdenes de su Señor. Y Pablo es también apartado para el Evangelio de Dios, separado del mundo. Separado del mundo. Todos los que somos llamados, estamos separados del mundo. La palabra siervo y esclavo significa, mejor dicho, se usa para dirigirse a nosotros, para enseñarnos de la sujeción a la que tenemos que estar todos los hijos de Dios. Tenemos que estar bajo la sujeción de Dios, porque somos sus siervos, somos sus esclavos. Conforme a su palabra, apartado para el Evangelio de Dios, separado del mundo, por amor del nombre de Jesús. Así que no podemos vivir entre Lucas y Juan, como digo yo, entre el mundo y la vida cristiana. No. O somos del mundo o somos del diablo. No hay dos. Ustedes dirán que Marta menciona mucho al diablo, pero a mí me gusta mencionar al diablo, porque es necesario que él sepa que lo conocemos. Porque si lo conocemos, nunca nos va a engañar. Así es. Pero si no lo conocemos, en cualquier momento nos sorprende. Y caemos en la trampa diabólica. Entonces, conforme a su palabra, apartado para el Evangelio de Dios, separado del mundo por amor al nombre de Jesús. Dicen los que saben que en el tiempo cuando se escribió esta carta a Roma, Roma estaba llena de esclavos. Y tenemos una lectura, una enseñanza en el capítulo 6 de Romanos, que voy a entrar un poquito ahí, porque necesitamos conocerla. Debemos conocerla y no podemos pasarla por alto, porque es una enseñanza sublime para nosotros. Y comienza con una pregunta. Simplemente una pregunta que se aplica a todos los siervos de Dios de todos los tiempos. Romanos 6, 16 al 23. No saben que si someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte, porque el pecado es muerte, trae muerte, o sea a la obediencia para justicia, para salvación. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque éramos, qué privilegio, éramos esclavos del pecado, han obedecido, hemos obedecido. ¿Cuánto han obedecido? Hemos obedecido. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice entonces, de corazón, aquella forma de doctrina, de enseñanza, aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido. De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Nos entregamos a la doctrina de Jesucristo?
Si no estamos entregados a la doctrina, a las enseñanzas de Jesucristo, todavía estamos en el pecado. Y el pecado es muerte. Entonces dice, versículo 18, y libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. Cuando dice vinieron, pero como estoy leyendo, yo me incluyo, venimos a ser siervos de la justicia. Es decir, que no podemos nosotros en ningún momento hacer ninguna cosa injusta, porque nosotros somos siervos de la justicia. Tenemos que obedecerle a la justicia de Dios. Versículo 19, dice Pablo, hablo como humano por su humana debilidad, así como para iniquidad presentaron su miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presente sus miembros para servir a la justicia. Antes todos nosotros estamos dedicados al pecado, pero ya no. Ahora somos siervos de Dios, esclavos de la justicia. Y el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto tenían? Y yo me pregunto eso a mí mismo, ¿qué fruto tenía yo cuando lo servía al diablo? ¿Qué fruto tenía? ¿Qué provecho? ¿No hay? Ninguno. ¿Qué fruto tenían cuando eran esclavos del pecado? Eran libres acerca de la justicia, no tenemos que ver nada con Dios porque Dios lo entregó, yo estaba entregado al maligno. Entonces yo era esclavo del pecado. Pero ¿qué fruto tenía? Y aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Porque el fin de ella es muerte. El fin de ella es muerte. Y cuando habla de muerte, no se está hablando de la muerte física. Porque todos vamos a pasar por ahí. La muerte física no es la muerte, ese es el sueño para esperar al Señor hasta que Él venga. Y muchos no vamos a pasar o no van a pasar por el sueño de la muerte. Porque si viene el rapto, nos vamos. Yo lo estoy esperando. Yo lo espero en cualquiera de las dos formas. O me viene a buscar para llevarme con Él a mí individualmente, o viene a buscarnos colectivamente al pueblo de Dios. Y no se van a ir con Él los santos. Los santos. Porque el fin de ella es muerte. Versículos 22 y 23. Pero ahora que han sido libertados del pecado, gloria a Dios, y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. ¿Somos santos? ¿Estamos santificados? Porque para eso no se cogió. Dice Efesios 1:4 que no se cogió para ser santo. Para ser santo. Entonces dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué privilegio, hermano. Éramos, todos éramos. Pues vamos al capítulo 1. Se nos enseña en el capítulo 1, comenzando con el versículo 1, que somos siervos de Jesucristo, apartados para el Evangelio de Dios. Ahora somos esclavos de Jesucristo y tenemos que andar de acuerdo con todo lo que Él nos manda, porque Él es nuestro Señor. ¿Y cómo usted puede saber lo que Jesucristo quiere que usted haga? ¿Cómo lo puede saber? ¿Lo pueden decir? En la Biblia, en la palabra de Dios, Dios se manifiesta a través de su palabra, nos enseña. Para eso dejó el Espíritu Santo, le inspiró a los hombres, a los escritores, para enseñarnos nosotros a través de ella. Usted quiere saber lo que Jesucristo quiere de usted, escudriña las Escrituras. Y yo le digo claro en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero tenemos que estar conscientes, hermano. Nos pasamos el tiempo leyendo boberías.
viendo quizás programas de televisión que no tiene que ver nada con la salvación. En vez de pasarlo estudiando las escrituras, leyendo esa carta que Dios nos manda a nosotros, a cada uno. Porque esto es individual. La Biblia dice claro en Eclesiastés 18:4, el alma que pecar esa morirá. No importa si es hijo, si es mamá, si es papá, si es hermano, nada. Usted individualmente tiene que cuidar su salvación. De lo contrario, no va para ningún lado. Entonces tenemos que andar de acuerdo con todo lo que Dios nos manda, lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Lo bueno es, ¿por quién hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? La gracia de Dios manifestada en Cristo, dice la Biblia. Porque por gracia que somos salvos. No crea que porque usted dé, ni ofrende, ni cante, ni predique, ni haga lo que haga. Nada, es por la gracia de Dios. Ahora usted va a hacer cosas buenas obras, cosas que agradan a Dios cuando ya ha recibido la gracia de Dios y está entonces viviéndola por gracia, viviendo por gracia. Entonces le da gracias a Dios. Una cosa es gracias y otra cosa es gracia. La gracia es un don, un regalo. Un regalo. Pero las gracias es una demostración de arrepentimiento, de agradecimiento, perdón, de agradecimiento. La gracia. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le añado contra el pecado. Bendito y alabado sea Señor, que nos manda nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor a su nombre, a todas las naciones, ¿nos incluye a nosotros? ¿Sí o no? En todas las naciones. Por eso cuando yo estoy orando al Señor por los hermanos, yo ando por todo el mundo. Por todo el mundo, donde quiera, aunque yo no lo conozca, pero donde quiera que hay tierra y hay humanos, hay salvado, 1, 2, 4, 100, lo que sea. Entonces tenemos que estar orando por ellos, para que Dios los ayude a perseverar. Y si hay alguno que está frío, que se caliente y que el Señor lo anime. No nos descuidemos con eso, hermano, porque son nuestros hermanos y debe darnos pena cuando vemos a un hermano desobedeciendo la palabra de Dios, por la cosa que sea, por la causa que sea. Porque los desobedientes, dice la Biblia, que no van a entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios para que nos restablezca. Pero no es imposible para Dios. Me transformó a mí y al apóstol Pablo, 2 demonios. Pero como yo digo siempre, Pablo no me daba ni por los tobillos a mí, porque Pablo lo que hacía era que mataba gente. Pero yo no, yo hacía de todo. Entonces ese cambio tenemos que vivirlo, hermano. Si usted no ha cambiado el sistema de vida, la manera de pensar, la manera de hablar, entonces no podemos de ninguna manera decir que somos cristianos, porque estamos afrentando el evangelio. Si me equivoco, ustedes por favor me corrigen. Yo siempre les digo algo. Les doy la libertad. Si le digo algo que me equivoco, me corrigen. Porque yo estoy expuesto a corrección, a equivocarme y necesito la corrección. Porque entre más me corrigen, yo quiero portarme mejor. La corrección ayuda, disciplina. No se lo traguen, no. A Marta no le tengan ese temor de corregirlo todas las veces que ustedes quieran, que yo se lo agradezco. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes. Gloria a Dios. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La palabra divulgar quiere decir algo, hacer algo, una cosa, un hecho que llegue al conocimiento de todos. Nosotros tenemos que divulgar nuestra fe, mostrar que tenemos fe en Cristo donde quiera que estamos.
Aunque se pierda lo que se pierda material. Aunque se pierda lo que se pierda. Usted no puede cambiar a Dios, la fe en Dios, por cualquier cosa material. Porque lo va a perder todo. Y Dios no se queda quieto cuando nosotros, por amor de Él, divulgamos la fe. Él nos recompensa. Yo soy testigo de eso. Nos recompensa. Los hijos de Dios debemos tener y tenemos que hacer que nuestra fe en Cristo se divulgue, que llegue al conocimiento de todos con nuestras actitudes. Dice en el versículo 19, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Para ir a vosotros. ¿Por qué? Dice el versículo 11, porque deseo verlos. ¿Para qué? Para comunicarle algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Hermano, ese deseo tiene que arder en nosotros, de compartir la palabra de Dios con otros, para que nos confirmemos unos a otros, nos afirmemos unos a otros. Estamos viviendo un evangelio muy liviano y muy fuera de la escritura, pero para eso se escribió, para enseñarnos. Entonces dice, los hijos de Dios debemos y tenemos que hacer que nuestra fe se divulgue por donde quiera que estamos. Dice, porque deseo verlo para comunicarle algún don espiritual. Ese debe ser el propósito, de visitar a cualquiera. El propósito de visitar a cualquiera, compartir su palabra. Compartir su palabra. Si ustedes van a mi casa, van a compartir la palabra. Si no me la ponen a mí, yo se la pongo rápido. Porque la palabra es la que nos guía, la palabra que nos enseña, la palabra es la que nos santifica. Si no la obedecemos, no hay santificación. Y sin santificación, nadie verá al Señor. Entonces dice, versículo 12, y esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a ustedes y a mí. Óigame, Pablo afirma que la fe que él tiene es la misma que nosotros. Pero estamos nosotros viviendo la vida de Pablo. Eso es lo que está diciendo, que la fe es común, pero la estamos viviendo nosotros. Examinémonos y vamos a vivir por la fe. Entonces dice, para visitar algún hermano con el propósito de compartir la palabra de Dios, para confortarnos unos a otros en una fe que se divulga por el mundo. Donde quiera que yo estoy, donde quiera, lo primero que la gente tiene que saber es que yo soy cristiano, que yo soy verdadero. Lo primero. Pero eso me compromete a ser el mejor. El mejor. Porque donde hay un hijo de Dios, tiene que estar el mejor. Como yo lo he repetido muchas veces aquí. El mejor padre, la mejor madre, el mejor hermano, el mejor vecino, el mejor trabajador, empleado, el mejor empleador. En todo tiene que ser mejor. Y esto lo aprendemos si quieren. Si quieren lo podemos aprender de José. José la pasó toda. Desde niño fue despreciado y maltratado y tirado en la cisterna. Pero cuando lo sacaron y lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de Potifar. Y todo prosperó. Era el mejor. Cuando la mujer lo traicionó, lo calumnió, dijo que la había violado, porque Dios tenía ese plan. Porque Dios no se equivoca con sus hijos. Era que lo estaba preparando.
Y lo mandó allá a la cárcel. Y esa pobre cárcel que no podía ni respirar, los presos. A 2 o 3 veces estaba que hasta día libre le daban. Yo me alegro de leer esa porción de José y de ver la película. Me alegro, me gozo, me enseña. El mejor preso. El mejor preso. ¿Eh? ¿Qué le parece? De tal manera que lo llevaron al rey, frente al rey, para que le anunciara, le dijera el sueño, porque estaba dirigido por Dios. Era que Dios lo estaba preparando con eso, para mandar a la familia a Egipto, que José fue el primero. Pero ¿cuánto pasó? No nos preocupemos por la prueba. No hay prueba en nosotros si no es humana. Y si es la noche oscura y tenebrosa, entonces más bella se torna la mañana. Bienaventurados cuando son probados, dice ahí en Santiago, que somos bienaventurados cuando somos probados. Entonces, porque somos siervos de Jesucristo, apartados para el Evangelio de Dios. Apartado, hermano, separado. Entonces debemos imitar al apóstol Pablo, que a pesar de las tribulaciones confesó: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero hay muchos empleados, muchos hermanos, llamados hermanos, que le da vergüenza propagar que son evangélicos, en los trabajos, en cualquier parte. ¿Le da vergüenza? Tenemos que, desde que entramos, lo primero que tenemos que decirle al empleador: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, conmigo usted no va a tener problemas. ¿Eh? Y si usted no lo deja alabar al Señor, váyase. Y ahí que Dios le tiene otra cosa. A mí me lo ha probado. Aquí en Sarasota, el último trabajo que yo tuve antes de retirarme, trabajaba ahí en San Isán, en el Sijón. Y yo no me callaba cantando alabanza, recitando poemas y orando. Pero un día fue Tati, su jefe, y me dijo: ¿usted no va a estar callado? Digo: no, ¿qué pasó? Por favor. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Déjame un poquito la bulla. Digo: pues mire, se lo dije a sí mismo, donde yo no puedo estar, alabar al Señor, yo no estoy. Yo fui a coger mi bultico y le dije: me voy, tal. Y pasé entonces por la gerencia y le dije: me voy, doña Úrsula. ¿Cómo que te vas? ¿Qué pasó? Digo: bueno, Tati no quiere que yo alabe al Señor. Y digo: yo no puedo alabar al Señor, yo no estoy. Con esa autoridad se lo dije. Y ella me dijo: no, vamos para atrás, ¿qué mejor que eso? Hay una menonita que es un hijón menonita. Pero yo me iba. Yo no acepto ningún trabajo que esté en contra de la voluntad de Dios. Donde yo no puedo alabar al Señor, no estoy. Declarado. Y eso me ha dado resultado, hermano. Yo se lo estoy diciendo porque me ha dado resultado. Me sacan de aquí, me quitan este mueblecito y me dan un nuevo mueble. Porque cuando Dios quita lo bueno, da lo mejor. Sí mismo. Entonces vamos al versículo 18, hermano, que aquí vamos a entrar ya en lo que tenemos que hacer para no ir al infierno, al lugar de tormento con el diablo. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad, la detiene. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí quiero que prestemos mucha atención. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente
visible desde la creación del mundo. Nosotros no podemos ver el poder de Dios. No. No podemos ver su deidad. No. Pero se hace invisible por la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Usted, ¿quién lo trajo aquí al mundo? No fue su papá ni su mamá. Ningún hombre y ninguna mujer tiene material para ser una persona. Sin embargo, Dios hizo al hombre primero, Dios hizo al pueblo de la tierra. Lo hizo. Y cuando vio que estaba muy cargado de trabajo, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una mujer. Por eso que en los hogares que no hay una mujer siempre está todo regado. Donde falta una mujer, falta una mujer. Aunque digan lo que digan. Y de ahí viene, Dios entonces le puso los médicos. ¿Usted sabe lo que es esto? Al hombre le puso el material y a la mujer para lo reciba. Ahí estamos todos nosotros. ¿Quién nos trajo al mundo? Entonces usted rechaza a Dios, estando ahí con ese cuartazo, y con carro, y con casa, y con todo que lo hizo Dios, y rechaza a Dios. Óigame, eso no tiene comparación. Entonces dice, de modo que no tienen excusa, hermano, no tienen excusa. Los que rechazan a Dios, los que rechazan a Jesucristo, no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, porque lo conocen, por usted mismo lo conoce, habiendo conocido a Dios. No le glorificaron. Como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga, qué ingrato es la humanidad. Ni le dieron gracias habiendo conocido a Dios. No le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué dice 2 Corintios 4:4? Que el diablo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El diablo, cuando usted rechaza a Dios, rechaza el Evangelio, le está sirviendo al diablo. Diga lo que lo diga y lo está diciendo, porque el diablo le cegó el entendimiento para que usted no entienda la palabra y no la crea. Pero Dios es tan bueno que aún en el mismo momento que el diablo hizo su obra, automáticamente le dijo, te voy a mandar un salvador para la humanidad. Tú le vas a dar en la cabeza, en el cacayal, pero te va a dar en la cabeza. Nosotros tenemos la victoria contra el diablo. Pero no lo queremos a veces porque queremos servir a los señores. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el país? ¿Cuál es el barrio que no adora imágenes? ¿Cuál es? Que no adora imágenes. Que no adora imágenes. Que no adore a la Virgen de Altagracia, a la Virgen del Carmen, a San Antonio, a San Paquero. Yo fui uno de esos. Los cubanos, la Virgen del Cobre y los mexicanos. Fíjense ahí, como usted ve, huevo entero. Millones de personas para la Virgencita de Guadalupe. Es increíble. Y el colmo de un mentiroso y de un violador de la palabra de Dios es el Papa. Lo digo sin temor a equivocarme. El más mentiroso de todos los hombres, humanamente hablando, él es el padre de mentira.
Yo veo que ahí se muere una persona que ha hecho bien y entonces lo canonizan como santo y lo ponen ahí para que usted vaya a pedirle al muerto cuando los muertos ni siquiera resucitan. Señor, ¿y dónde es que tenemos la mente? Bien lo dijo el Señor, que tiene una mente tenebrecida. Aprendamos la palabra de Dios. Bueno, entonces ya saben, lo cambiaron. ¿Qué pasó porque lo cambiaron? Por ese cambio, hay 3 cambios aquí. Dios le dio 3 entregas al ser humano que no recibe a Jesucristo. Dice, por ese cambio Dios por las imágenes, Dios lo entregó. Se lo entregó al diablo. Lo entregó, no soy yo que lo estoy diciendo, es la Biblia. Queridos hermanos y amigos, lo entregó. Porque no lo quisieron tomar en cuenta. Porque como no tomaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a las obras del diablo. Dice en los versículos 24 y 25, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que cambiaron entre sí su propio cuerpo, cambiaron con la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Cómo los honraron? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ustedes me invitan a mí, yo soy, donde quiera que yo estoy, es para predicar la palabra. Yo no soy predicador, yo soy lector. Por ahí lo está diciendo, lo están escuchando. Es la Biblia que lo dice, no es mata. Entonces, la segunda entrega, versículo 26. Léanlo. Por esto los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. La leviana. De igual manera, óigase bien. De igual manera, versículo 27. También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, que fue lo que Dios le hizo, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Los homosexuales son vergonzosos. Y sin embargo, lo apoyan. Tenemos que amarlo, pero apoyarlo no. Amarlo sí, pero apoyarlo no. Porque lo podemos sacar de ahí, de ese círculo vicioso. Hombre con hombre. Y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esa era por la segunda entrega. Ahora viene la tercera entrega. Tercera entrega, versículo 28. Yo no estoy hablando de lo que la Biblia dice, no me vayan a culpar después. Hombre, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron. Hay uno aquí que no toma en cuenta a Dios todavía, recibiendo a Cristo como Salvador. Pues métase en esa lista. Usted está en esa lista. Se lo voy a decir ahora. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está. Inmundicia. Versículo 29 a 31. Inmundicia. Malignidades. Fornicación. ¿Cuántos fornicarios hay en el mundo? ¿Cuántos hombres y mujeres teniendo relaciones fuera de matrimonio? Fornicarios. Ok.
Ustedes deberían terminar ese capítulo. Perversidad, avaricia, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. ¿Cuántos no se gusta murmurar y hablar de fulano? Digamos cuenta, hermano. Cuando alguien viene a hablarle algo a usted en contra de una persona, retírelo, dígale, no me interesa, háblame lo bueno. Pues si usted acepta la murmuración, usted verá lo que va a pasar, dice el último versículo. Para los que lo aceptan, para los que lo apoyan, los murmuradores. Fulano esto, fulano el otro. Usted verá lo que le va a pasar a ellos. A mí no. Y si usted no se arrepiente y hace lo que la Biblia dice, le va a pasar lo mismo. Entonces dice, homicidio, contienda, engaños, lleno de envidia, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, orgullosos, inventores de males, desobedientes a los padres. De eso está el mundo lleno. Desobediente a los padres. De eso está el mundo lleno. Si los hijos obedecieran a los padres, no habría problema. Desobediente a los padres. Si hay un desobediente que cambia de idea. Porque está en esa lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Claro, porque si no le va a decir al Padre, no le va a tener misericordia. ¿Con quién? Versículo 32. Para terminar ese capítulo. Quienes habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con lo que la hacen. Lo apoyan. Se complacen con lo que hacen esas cosas, que son del diablo, obra de Satanás. Esta lista, ya que se todo terminó, no se preocupe, que no me faltan ni 45 minutos. Podemos comenzar a esta lista, ustedes comenzaron tarde, yo no soy culpable. Esta lista de obras pecaminosas está repetida en varias partes de la Biblia, la cual se escribió inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos a los hijos de Dios. Primera Corintios 6, 9 al 11. No saben. Primera pregunta. No saben. Mis queridos hermanos, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y no hay dos reinos. No hay dos reinos. El reino de Dios y el reino del diablo. No hay más. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces dice, mire con la autoridad que Pablo habla de nosotros, los santos, de los santos. Yo me incluyo. A Dios la gloria. Amén. Y estos eran ustedes, algunos. Y estos eran algunos, porque algunos estaban metidos en esa lista. No todos practicamos la misma cosa, pero estamos metidos. En alguna casilla estamos de esa lista. Entonces, y estos eran algunos, pero ya han sido lavados, limpios. Ya han sido santificados, hechos santos, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos. Qué privilegio, hermano. ¿Podemos decir así todo? Éramos, o todavía no podemos decir eso. Yo lo puedo decir, pues yo soy cambiado. Y les pido a ustedes que oren por mí, porque yo mañana puedo fallar, ahorita también puedo fallar.
Oren por mí para que Dios me ayude a mantenerme firme, que eso es lo que yo quiero. No oren por mí por salud, ni por dinero, ni por nada. Oren por mí para que Dios le mantenga la fe viva, porque usted es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted o cree en Dios, se va a comer el diablo. Nada más. Entonces, la segunda lista, ya estoy casi terminando. La segunda lista, Gálatas 5, 19, 21 al 22, dice Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, del cuerpo, del humano, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Por cualquier cosa, vámonos. Por cualquier cosa. Contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales le amonesto, lo enseño, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? ¿Lo están leyendo? No heredarán el reino de Dios. Los que practican, bueno, me alegré. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es bueno que lo lean para que si me equivoco me corrija. Pablo está hablando a los Gálatas y le dice, como lo he dicho antes. ¿Por qué lo he dicho antes? Porque ya se lo había dicho a los romanos y se lo había dicho a los corintios. A mí me gusta mucho ver cómo Pablo habla ya, como lo he dicho antes. Porque ya se lo había dicho a los romanos, ahora nos lo dice a nosotros, hermano, a nosotros, a Mata, y a todos los que estamos aquí en este momento, dice. Entonces, cuando volvemos a los romanos, porque ya se lo he dicho, Dios lo entregó, lo abandonó, que porque no aprobaron tenerlo en cuenta. Entonces Dios lo entregó a todas esas cosas. Ahora bien, ya estamos terminando, no se preocupe, tranquilo. Por tanto, cayeron en esa degeneración. De esta forma, la humanidad se ha podrido en su propia degeneración y depravación. La humanidad está degenerada, está podrida y está depravada. No hay que ver al mundo. Por donde quiera, la guerra, los pleitos, los borrachos, los adulterios, las violaciones, porque el mundo está degenerado. ¿Cómo nos podemos librar? Solamente Dios nos puede librar. Así cierra el capítulo 1 de la carta a los romanos, habiendo entendido el juicio de Dios. Saben que los que practican tales cosas y los que la prueban no entrarán en el reino de Dios. Solo hay dos reinos para la eternidad, para pasar la eternidad. El reino de Dios en la gloria con Cristo y el reino del diablo en el lugar de tormento por toda la eternidad. Y dice Apocalipsis, ya estoy cerrando ya. Apocalipsis 11:7. Cuando los 1000 años se hayan cumplido, el diablo será suelto de su prisión. Porque esta hora, él es preso de confianza, está suelto, pero él va a estar preso por 1000 años. Será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Nadie se va a escapar. Pues sí, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, versículo 9 de Apocalipsis, y subieron la anchura de la tierra y rodearon el campamento a los santos. Ahí estaba yo,
o ahí estaré. El campamento de los santos, y usted, y la ciudad amada y de Dios. Y descendió fuego del cielo y lo consumió, gloria a Dios. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Día y noche por los siglos de los siglos. Así es el reino del diablo. Un lugar de tormento. Y lo confirma nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 25, 32 y 41. 32 a 34 y 41. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Yo no sé los que han tenido vaca aquí, que saben que hay que separar los becerros, que no van a dañar, porque si no el becerro le va a la leche. Entonces los separó de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, entren en el gozo, en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Mírame en cuadro de los grupos está. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, maldito el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sus seguidores. El mensaje está dado, hermano. Amén. El mensaje está dado. De Dios está dado a cada quien. Es responsable de escoger en cuál de los lugares de los dos reinos va a estar. Aprovechese ahora y acepte a Cristo como Salvador. Porque si no, nadie lo va a sacar del infierno. Nadie. Ni la misa, ni los rezos, ni nada de eso. Es Cristo solamente que lo puede librar. Aquí está. A uno, vengan benditos de mi Padre, entren en el reino preparado para vosotros. Y a otro, apártese de mí, maldito a fuego eterno. Usted coge. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. ¿Cuántos minutos voy a ver? 40. Mira lo que nos dice. 47. ¿Eh? 47. Ah, bueno. En 47 minutos está el mensaje explicado de una manera que no hay que agregarle mucho, ya todo está dicho. Uno elige, porque realmente pues ya en este momento uno es que decide todas las cosas, pero sí nosotros hacemos el llamado a que realmente el que necesite de esto, pues este es el momento para que dé ese paso tan importante. Hay dos caminos, el malo y el bueno. Usted que decide si se va por el malo o si decide irse por el bueno. El bueno es entregando su vida a Cristo, viviendo una vida apartada de las cosas negativas de este mundo, que este mundo está perdido, mas sin embargo, en Cristo Jesús pues, podemos tener la salvación y la vida eterna. Simplemente tiene que aceptar a Jesucristo como Salvador, manifestarlo, hacer una oración y así de esta manera pues ya pasa de una vida perdida a una vida salvada por toda una eternidad. El Espíritu Santo pues es quien se carga de eso y de verdad que eso lo nosotros anhelamos. Bien, vamos a terminar con una oración. Vamos a pedir a José Polanco que nos despida ya pues el palabra de oración. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, por este mensaje, Señor, el cual nos insta, Señor, a seguir, Padre, tu palabra, a seguir tu camino, Señor, porque ese es el camino, Padre, que nos lleva hasta la vida eterna, Padre, en gloria, Señor, contigo allá en los cielos, Padre, en aquel sitio, Padre, que tú fuiste a preparar para cada uno de nosotros, Señor. Y tú mismo le dijiste al Padre que donde tú estás, tú quieres, Padre, que tus hijos estén, que tu hermano esté contigo, Señor. Así es que gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que un grupo de los que estamos aquí, Señor, hayamos elegido ese camino, Señor. Pero te pedimos, Señor, te imploramos, Padre, que aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, no lo tiren este mensaje a la basura, Señor. No lo tiren al olvido, Padre mío. Ayúdalo, Padre, a entender, Señor,
que en un momento, Padre, puedes darles. Permite que puedan venir a ti, Señor, que no te conocen. Ten misericordia, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. En tu brazo nos encomendamos y te pedimos que siga bendiciendo al expositor de la palabra, Señor. Sigue dando entendimiento de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a cada uno, Señor. Que este mensaje no caiga en el vacío, Señor. Sino que esto sirva, Padre, para nosotros afirmarnos cada día más y hacer la voluntad tuya, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos que nos despidas en paz, que tú quedes en este hogar, Señor, y que tú permitas, Padre, que podamos seguir alabándote y glorificándote aquí en este sitio, Padre. En nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. 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 Pasen buenas.